Muy buenas noches. Tecnología, comunicación y alfabetización digital son retos para la formación profesional en contextos educativos colombianos. Por los ponentes, Johaine Arroyo, Uriel Garzón, Danilza Palacio, Luis Solano y mi persona, Rugero González. Con el asesor del curso, el doctor Héctor Ponce Castillo. La era de la transformación digital es uno de los pilares fundamentales para el acceso al conocimiento y a los hábitos sociales. Dentro del sector educativo es una de las metodologías más profundas que reemplaza modelos tradicionales de enseñanza pasiva a través de un desafío que adquiere dimensiones prioritarias en Colombia debido a las diversidades territoriales en nuestros entornos urbanos y rurales. Además, la alfabetización digital no es un adiestramiento meramente técnico, se construye un pilar formativo integral que ayuda a la comunicación. Nuestra tesis postula que el dominio de competencias digitales robusta forma una estrategia en el desarrollo profesional, reduciendo brechas de conectividad. Además de eso, en la identidad del aprendizaje, según Cabrero y Llorente, el aprendizaje digital facilita el desarrollo de destrezas críticas, compartiendo la información, mientras 100, 200, perdón, 100, 2005 y Duarte y Sangra 2000 resaltan la construcción de comunidades virtuales que actúan con espacios directos en la interacción colaborativa permanentemente. Además, la identidad digital representa una evolución activa construida a través de la interacción del individuo con redes. Por lo tanto, esta empodera al estudiante para autogestionar su conocimiento asumiendo una responsabilidad ética. Buenas noches. Yo les voy a hablar de los alcances de los modelos mixtos. Se puede decir que esto hace que el aprendizaje sea atractivo. Nos vamos a centrar en el ritmo del estudiante, en la tecnología digital, en la inclusión y en la flexibilidad y en el seguimiento. Los autores nos han dejado unas enseñanzas. Por ejemplo, Graham 2019 dice que el blending learning es importante porque permite desarrollar actividades tanto en espacios físicos como virtuales. Hoare y Staker 2014 se centran en la importancia del ritmo, la ruta y el contexto y las necesidades individuales de ese estudiante. Por otra parte, Bork y Graham 2006 hablan de que es importante la interacción, la colaboración y la participación del estudiante y a esto se le anexa la motivación. También tenemos a Stein y Graham 2020 que nos dicen que la adquisición de las competencias digitales ayuda a estos entornos educativos. Finalmente, vamos a hablar de Wohan 2014, donde habla de la evaluación formativa y el seguimiento que se le hace al aprendizaje. Todo esto nos ayuda a construir los saberes y las relaciones entre el estudiante y el docente y que posibilitan y amplían el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, continuando con esta exposición, vamos a hablar de los factores del aprendizaje en la tecnología. Entonces, entre estos factores del aprendizaje en la tecnología, encontramos como principal el factor social. ¿Qué quiere decir el factor social? El factor social nos explica, en resumida, de que el estudiante no puede trabajar solo, que el estudiante tiene que estar en grupo, tiene que estar en un entorno social, tiene que trabajar en qué? En comunidad. ¿Para qué? Para facilitar el trabajo, para hacerlo más útil y más dinámico. Y aquí en lo social es de que cada uno de ellos trabajando en grupo van a trabajar con un mismo objetivo, ¿sí? Con una misma meta, con un mismo plan, para que así el estudiante se sienta solo y el conocimiento no sea compartido por él mismo, sino que también sea un conocimiento impartido entre todos y cada uno de los grupos.
Entonces vemos que aquí no solamente influye el factor social, sino que también influye el factor emocional. Entonces pasamos al factor emocional. ¿Qué quiere decir el factor emocional? Entonces vemos de que el primero es el social, la cual nos explica el que el estudiante no puede estar aislado. El estudiante tiene que estar en un entorno y ya en lo emocional el estudiante tiene que sentirse que motivado, tiene que tener ese afecto. ¿Sí? Esta parte afectiva que viene de quién? De parte del tutor, en cual él va a sentir ese apoyo, ¿sí? Va a sentir esa motivación del tutor. Él no se va a sentir como rechazado. Él va a estar ahí en comunión con el tutor. Entonces vemos, en pocas palabras, que podemos decir que aquí las emociones aporta mucho porque así fortalece que el proceso de aprendizaje del estudiante y también la enseñanza, porque no quiere decir de que al estudiante no solamente es dotarlo de herramientas de tecnológicas, herramientas que le ayudan a, al aprendizaje, sino también de que ese estudiante se sienta acompañado, que se sienta trabajando en grupo, que se sienta motivado por su tutor y que ese tutor le esté, digamos, retroalimentando, que le esté fortaleciendo en sus competencias, en sus habilidades y le esté hablando de la parte positiva. Y todo eso aquí conlleva a la permanencia del estudiante en su proceso y así evitamos la deserción, que es lo que hoy en día está afectando a muchas instituciones, en la cual muchos estudiantes están desertando. ¿Por qué? Por la desmotivación, por la gana del interés. Entonces aquí que hay que fortalecer cada una de esas emociones para que el estudiante se sienta apoyado, se sienta acompañado y trabaje por ese objetivo y trabaje por esa meta, la cual es su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Ok, seguimos en esta diapositiva. Queremos destacar que la alfabetización digital va mucho más allá del manejo de herramientas tecnológicas. Implica desarrollar competencias para buscar, analizar y validar información de manera crítica, comunicarse de forma ética y responsable en los entornos digitales y crear contenidos que aporten al aprendizaje, al conocimiento colectivo. En otras palabras, la alfabetización digital busca formar ciudadanos capaces de usar tecnología con sentido crítico, creativo y responsable. En la otra diapositiva, al llevar esta reflexión al contexto colombiano, entonces aquí encontramos que existen brechas importantes entre las zonas urbanas y las zonas rurales especialmente, en aspectos como la conectividad, la infraestructura, en la tecnología y las oportunidades de formación docente. Sin embargo, nuestra experiencia en este sentido en las instituciones rurales del departamento de Sucre y también del país demuestran que estas dificultades pueden convertirse en oportunidades cuando la tecnología se adapta a las necesidades del territorio. En este sentido, el programa Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral promueve precisamente ese acompañamiento pedagógico, fortaleciendo las prácticas docentes y favoreciendo experiencias de aprendizaje contextualizados que respondan a esa realidad de la comunidad educativa. Bueno, entonces acá vamos a concluir esta exposición hablando sobre pues, que las plataformas digitales tienen el potencial teórico de conectar realidades diversas y construir espacios de diálogo intercultural horizontales a la realidad geográfica. Tienen una conectividad entre el sector urbano y las zonas rurales, como las regiones de Santander o costas del Caribe, y representan un desafío ético y político. Fundamentalmente la verdadera inclusión educativa en el siglo XXI, que no solo requiere de software o dispositivos, sino políticas estructurales que garanticen una infraestructura equitativa en todos los territorios. Bueno, muchas gracias y eso puede ser lo más importante. Buenas noches.